Muy bien, bienvenidos a esta clase número 4 del segundo semestre de este año 2022, donde estamos estudiando la familia cristiana bajo un enfoque bien particular, bajo el enfoque del diseño de Dios para el hombre y la mujer, lo que se replica en los roles que tanto el hombre como la mujer tiene dentro de la familia, en el matrimonio, pero también haciendo un paralelo siempre constante con lo que en la vida de iglesia también podemos observar. Ha sido muy interesante ver el aprendizaje de todos nosotros, porque cada vez que estudiamos aprendemos todos, y ha sido bien particular también el enfoque que estamos dando. Hemos aclarado algunas dudas, algunos han sido muy confrontados también con lo que estamos viendo. Bueno, y hoy día vamos a abordar algunos puntos que atacan el diseño de Dios, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que podamos avanzar juntos. Ya. ¿Sí o no que se ve linda esa foto? ¿Sí o no que es como que inspira? Y vale hacer la pregunta, quiero hacer dos preguntas en esta primera imagen. ¿Por qué Dios ha dado distintos roles en el matrimonio? ¿Habrá alguien que pueda activar su micrófono y responder esta pregunta? Hasta ahora hemos visto que hay un marcado énfasis en el diseño de Dios. Hemos visto que no se trata de dar prioridad a uno sobre otro, sino que son funciones distintas. Pero a la luz de la palabra, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, ¿por qué ustedes creen que Dios ha diseñado que el hombre y la mujer tengan distintos roles en el matrimonio? Por acá, pastor, pienso ¿Ya? que cada uno tiene sus funciones bien específicas porque son un complemento los dos. No pueden hacer lo mismo porque sería como que un trabajo doble, sino que los dos se complementan en cada una de sus funciones específicas, que hacen un todo lo que es el matrimonio, que es Dios lo representa incluso como esa comunión entre Él y su iglesia. En la iglesia todos, cada uno tenemos una función específica. Así en el matrimonio, el hombre y la mujer tienen unos roles que se complementan. Uno, si estamos en una balanza, no es más importante que el otro. Los dos ambos son sus funciones importantes. Eso pienso yo. Bueno, perfecto. Excelente respuesta. Precisamente lo que hemos visto hasta ahora considera este aspecto de complementación. Tanto el rol que el hombre tiene a su cargo como la mujer tiene a su cargo, no hace otra cosa que hacer un todo juntos, complementarse. Y si uno tiene esa perspectiva en la vida de familia, del matrimonio, la riqueza y la bendición que uno experimenta realmente es significativa. Y el desconocimiento de las funciones de cada uno de estos roles puede llevar a conflictos matrimoniales. ¿Qué creen ustedes? El no conocer que tenemos roles específicos y vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto, sin considerar el diseño de Dios, puede causar o llevarnos a tener problemas en el matrimonio o en la familia. ¿Qué creen ustedes? Buenos días, pastores y hermanos. Por aquí la hermana Militza.
Realmente, en la actualidad, ese es el verdadero motivo de tantos divorcios, tanto en las familias cristianas como en las familias inconversas, porque se han invertido los roles. Eh, para las familias cristianas sabemos que el Señor le dio la responsabilidad al hombre de ser la cabeza de la familia. Y muchas veces en familias cristianas no se tiene ese conocimiento claro, y a la mujer a querer asumir el rol o el papel o la responsabilidad que Dios asignó al hombre, y ahí es donde vienen realmente los conflictos. Y para las familias que no tienen a Cristo como el centro de su hogar, es mucho más frecuente. Creo que en la actualidad ese ha sido el trabajo primordial del enemigo: confundir los roles que el Señor estableció desde el inicio de la creación de la familia para la destrucción de esta, porque sabemos que la familia es el núcleo desde el punto de vista conceptual humano, es el núcleo de la sociedad, es de donde parte todo. Y ese es el trabajo del enemigo: confundir y distraer los verdaderos roles para ver las consecuencias que estamos viendo ahora. Vemos como la mujer quiere asumir el rol de hombre por la igualdad de que no es que no seamos capaces de hacer cualquier trabajo del hombre, pero Dios instituyó la familia específicamente, cada uno con una función. Y al salirnos de esa estructura es que han venido todos los cambios y todas las cosas y los desastres en la familia, y de ahí de la humanidad. Excelente, por supuesto. Muchas gracias, hermana Melissa. Melissa, evidentemente, el no conocer lo que Dios tiene para nosotros nos lleva a un triste desenlace. La hermana Melissa comentaba que el divorcio es una evidencia de esta realidad, y no solo en el mundo, no solo en el mundo no cristiano, sino que también dentro de la familia cristiana, y eso es muy, muy preocupante. Es muy triste ver en este tiempo cómo incluso familias cristianas son víctimas, son arrastradas por este desconocimiento, y termina tristemente en el aislamiento, en el divorcio, en situaciones muy tristes que no están en el corazón de Dios. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es ser muy intencionales en conocer las verdades bíblicas y también ponerlas por práctica. De nada nos sirve entender la doctrina, de nada nos sirve conocer lo que Dios nos está mostrando si es que nosotros no lo aceptamos en primer lugar y también no lo vivimos. Tristemente podríamos vivir esas consecuencias también. Bueno, en esta clase vamos a conocer algunos de los movimientos que destruyen el matrimonio, ya que atentan directamente contra el diseño de Dios. Y particularmente vamos a ver dos movimientos que son una amenaza directa contra lo que Dios ha establecido. ¿Y por qué tenemos que considerarlos? Es para darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo, en contraste con la meta que como familia cristiana, como matrimonios cristianos, debemos alcanzar, que es la unidad matrimonial, que es vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Lo primero que vamos a hablar es el machismo. Sí, esta es una línea de pensamiento, yo creo que asumida desde que tenemos memoria. Por ejemplo, desde niños a nosotros, los varones, generaciones antiguas, los abuelos, se nos marcaba cierto tipo de énfasis al enseñarnos culturalmente, por ejemplo, que el hombre es la casa,
no debía cocinar, no debía lavar los platos, no debía practicar algunas tareas que, según este punto de vista, le corresponden absolutamente a la mujer. No sé si ustedes han escuchado la frase, pero los hombres no lloran. Claro, eso va ligado directamente a una figura utópica, diría yo, idealista del hombre en función a una superioridad y precisamente sobre la mujer. Bueno, el hombre sin Dios desde siempre ha tomado una actitud abusiva, y destaco esto, y dominante sobre la mujer. ¿Y por qué lo destaco, estos dos calificativos? Porque precisamente son los que van en contra del diseño de Dios. Dios, en el diseño de la creación, recuerden que estableció un orden, y ese orden está marcado por funciones, no por prioridad, no por quién es mayor o menor, no para abusar y dominar, sino para servir. Es un ejemplo muy, muy marcado de lo que no se debe hacer respecto a la actitud abusiva y dominante. El mal ejemplo recibido en casa y a través de la sociedad ha hecho que este tipo de pensamiento, el machismo, desarrolle un papel autoritativo, otra vez, en vez de ejercer un papel bajo la autoridad de Cristo. Miren qué diferencia. Una actitud autoritaria, aquí se hace lo que yo digo, y tristemente eso pasa. Eso pasa incluso en familias cristianas. Yo he sido testigo de cómo una generación de abuelos enseñaba de esta manera. Una autoridad basada en el hombre como algo superior, en vez de que se ejerza un papel bajo la autoridad de Cristo, y eso es muy distinto, porque somete todo lo que somos al diseño de Dios. Y esto ha causado muchos daños a los matrimonios, incluso dentro de la iglesia, pero no solo los matrimonios, sino que ha permitido tristemente que este patrón siga repitiéndose a través de los hijos, a través de los nietos, y algo tiene que ocurrir para que esto se detenga. Porque claramente el machismo es una amenaza contra lo que Dios ha establecido en función a su diseño. ¿Y cómo esto se puede revertir? Claramente, comprendiendo lo que Dios ha establecido, entendiendo que es para este tiempo, que estos principios son eternos, que no depende de la cultura que nosotros vivamos, sino que es ahora, más que nunca, donde estas voces o fuerzas ideológicas es como que están tan marcadas, nosotros debemos levantar una bandera, la bandera de los principios de Dios para nuestra familia, aún cuando todo lo que vemos parece que fuese en contra, aún cuando veamos que la inercia de lo que la sociedad propone es aceptada en forma legítima. No, tengamos mucho cuidado con los pensamientos que atentan contra lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice Efesios 4, del 22 al 24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y ese viejo hombre se refiere a humanidad, es decir, hombre y mujer. El que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo da en el clavo, diría yo. Da en forma certera un consejo que puede aplicarse a todo ámbito de nuestra vida.
Ahora con Cristo, ahora con el Señor, en nuestros corazones, no podemos ser los mismos. Definitivamente no. Y la cosmovisión que cada uno debe tener junto a esta realidad de que Cristo está en nosotros, debe impactar en todas nuestras áreas. Los adolescentes, los niños que tienen conciencia y que han dado pasos importantes, como por ejemplo bautizarse, los jóvenes, los adultos, mi vida en función al trabajo, mi vida en función a mis proyectos, mi vida en función en el matrimonio, debe someterse a este principio, que tenemos que despojarnos de lo que creíamos que era correcto vivir, porque Cristo, el Señor, ha llegado a nuestra vida con el fin de renovarnos, de disfrutar, de vivir conforme a su consejo, de adaptar la enseñanza que Él ha marcado para nosotros, que nos podamos revestir de este nuevo hombre creado según en la justicia y en la santidad que la palabra de Dios nos muestra. Este principio, reitero, es aplicable a todo lo que somos y con mayor razón en el contexto de lo que estamos viendo, a la forma en que somos esposos. Ustedes las damas son esposas, los que están acá solteros son hijos, los que tienen proyección de casarse y están ahí con nosotros, tienen que considerar que hay una realidad que distingue a todo aquel que es verdadero hijo de Dios, que ya no vivo yo, sino que el Señor debe morar y evidenciar en nosotros esta hermosa forma de vida. En segundo lugar, como una amenaza latente, tenemos el feminismo. Muy común, muy latente en la sociedad que estamos viviendo. Se refiere a la revolución femenina o feminista. Hoy día, en esta generación, en este siglo, en este año 2022, hablar de feminismo pareciese ser que es algo totalmente legítimo y natural, y es más, debe adaptarse en todo nuestro quehacer diario. Recuerden que las políticas actuales del gobierno, y no solo de este, sino que de muchos, establecen un aspecto que considere a la mujer en cargos con paridad de género, que tenga un enfoque de género, las diversas políticas que se construyen o se propongan, y todo esto hace parecer que la sociedad debe asumir como tal, como normal, esta forma de pensar, que no es nueva, es una forma de pensar antigua del siglo más que pasado. Surgió alrededor del siglo XVIII, con la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary, y hay un apellido muy raro que a esta hora de la mañana no me atrevo a pronunciar, pero fue en 1792. Y ha tenido un importante desarrollo teórico, político y filosófico desde entonces. ¿Qué pasa con el feminismo? Centra su análisis en el rol del patriarcado. Miren qué interesante. En estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Relaciones desiguales de poder. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Miren que se ve bonito, miren que suena hermoso. ¿Quién no quiere una sociedad más justa e igualitaria? El tema es que los argumentos que este pensamiento plantea es absolutamente nocivo, es absolutamente dañino para lo que nosotros estamos viendo. Hablar de feminismo hoy día
es una cosa seria. En el ámbito cristiano tenemos que reconocer que es una amenaza seria. Esta filosofía niega y se rebela contra la superioridad del hombre en lo laboral, en lo profesional y emocional. Se cree que la sociedad la coloca en desventaja con los hombres, es decir, las mujeres están en desventaja, ya que las limita a áreas domésticas y no les permite desarrollarse en posiciones de poder e influencia. Resisten sujetarse a la autoridad de un hombre, aunque sea su esposo. Sostienen la igualdad con el sexo masculino y la independencia como pilares en sus vidas. Todo esto suena aceptable, yo diría, en el contexto social y cultural que estamos viviendo. Hablar de feminismo hoy día es muy distinto a hablar de feminismo incluso en la década del 60, de 1960. Y si vamos al origen, a 1790, 92, el propósito por el cual se levantó esta bandera de lucha, absolutamente legítimo. Que las mujeres pudiesen incorporarse a una vida cívica como el hombre, que pudieran trabajar, que pudieran tomar decisiones, que pudieran incluso ser parte de la sociedad civil. Eso yo creo que es un justo trato que la mujer en la historia debió tener. La dignificó. Pero hablar de feminismo en el tiempo actual es muy distinto a lo que proponía en ese entonces esta línea filosófica. Lo he dicho una y otra vez. El Evangelio del Señor ha dignificado al hombre y a la mujer en su estado más puro. El Evangelio del Señor ha permitido que la mujer tenga y se sepa del mismo valor, porque al considerar la palabra del Señor, vemos que la imagen de Dios también está en ella. Iguales. No necesitamos una ideología para que la mujer se reivindique social y culturalmente, porque a los ojos de Dios eso ya está listo. Y a mí me encanta verlo de esta perspectiva, porque es un motivo más que nos debe empujar a predicar la palabra del Señor, a invitar a otros a que descubran los principios por los cuales nosotros nos movemos y creemos, luchamos, y más que una ideología, es una enorme realidad que hoy podemos disfrutar. La igualdad, la dignidad que solo Cristo, solo el Señor nos da. Alerta machista, todo el territorio se vuelve feminista. Estas son consignas que en nuestro país, en un tiempo no muy antiguo, esto es reciente, donde el movimiento feminista está tratando de concientizar a la sociedad chilena en función de una constante y permanente división entre machismo y feminismo. Todo el territorio se vuelve feminista. Cuidado, el machismo mata. Miren, machismo y feminismo. Ideologías muy marcadas, donde ahora vemos que esta última, el feminismo, quiere someter en alguna manera, rechazar categóricamente el rol del hombre. Y hay algo muy particular que el feminismo plantea, que descarta por sobre todas las cosas que tiene que la mujer someterse al varón. Y eso es un principio bíblico. Es decir, con todas sus letras, podríamos decir claramente que el feminismo y el machismo son ideologías
que están en contra de lo que Dios ha establecido. Tanto el machismo como el feminismo han destruido el matrimonio en forma sistemática, lo que es evidenciado por el alto número de divorcios de cada año. La triste realidad hoy día nos muestra que hay jóvenes que no creen en el matrimonio. Triste. Que hay realidades que utópicamente desean abrazar porque no conocen al Señor. Entonces, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad como iglesia, en primer lugar, de vivir estos conceptos bíblicos para disfrutar el diseño de Dios. Y a su vez, esa responsabilidad debe hacerse práctica al compartir dentro de nuestro mensaje evangélico o evangelista lo que Dios ha diseñado. No se trata solamente hoy día de levantar la voz y decir, Cristo te ama, Cristo murió por ti, ven y acéptale. Hoy día la sociedad está pidiendo mucho más. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucho mayor. Hoy día nosotros como familia cristiana debemos predicar, pero sin abrir la boca, y reflejar lo que somos con nuestras familias, con nuestros matrimonios, el diseño de Dios, para que así también otros crean. Y eso es un tremendo desafío, porque nos obliga, nos empuja, en primer lugar, a nosotros a vivir en el diseño de Dios. Y siempre es bueno detenerse antes de seguir avanzando. Y el deseo que el Señor ha puesto en el presbiterio y que el pastor Boris y yo hemos conversado respecto a la planificación de estos temas es profundizar en los distintos roles que el hombre y la mujer tienen en el contexto del diseño de Dios. ¿Para qué? Para que los vivamos. Y si en alguna parte del camino, queridos hermanos, queridos esposos, queridas esposas, el Espíritu Santo nos confronta y nos muestra que estamos actuando mal, debemos pedir perdón a nuestras esposas, a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad mayor, nuestra responsabilidad primera es vivir este diseño, es darnos cuenta de qué tan cerca o qué tan lejos estamos en función de lo que Dios ha establecido, volvernos a su palabra, perdonarnos mutuamente y comenzar a disfrutar lo que Dios nos ha mostrado, nos ha preparado, para que a través de esa manera también nosotros podamos predicar a otros. ¿Qué hacer entonces? Tanto el hombre como la mujer deben poner prioridad a su relación con Dios. Evidentemente. Aquí no hay separación de responsabilidades. Ambos deben priorizar su relación con el Señor. De este principio dependen nuestras vidas y de la forma en que nos relacionamos, no solamente en lo que respecta a matrimonio, sino que en todo lo que somos. Si ponemos al Señor como prioridad en nuestras vidas, todo lo que hagamos tendrá un impacto hermoso, hermoso. Y nuestra primera responsabilidad es descubrir que necesitamos del Señor. Sí, aquí la soberbia tiene que caer, aquí el orgullo tiene que morir. Debemos reconocer que necesitamos de su ayuda y de su consejo. Es volvernos a Dios, es permitir que la palabra caiga en un corazón quebrantado, en un corazón humilde, en un corazón que esté dispuesto a bajar sus banderas de lucha y rendirse al consejo de Dios. Yo no sé si ustedes vieron esta película, es hermosa, pero refleja muy bien, yo creo,
las adversidades que el matrimonio debe enfrentar y cómo ellos deben permanecer unidos. Bueno, hay que trabajar en equipo. Queridos varones, queridas hermanas, lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a trabajar en equipo. Imaginen que el matrimonio se grafica como un avión que debe despegar, debe volar y debe aterrizar. Si cada uno tira para su lado, si cada uno hace lo que cree que es mejor, si cada uno no quiere someterse al otro en función de un objetivo o de un diseño, créanme que no van a llegar a buen puerto. Y queridos hermanos, queridas hermanas, tienen que saber que el matrimonio no es una competencia. A la persona que usted le dijo que sí cuando se casó, o si piensa casarse, con aquella que se comprometió o se va a comprometer, tiene que saber que no es su enemigo. A lo mejor usted puede decir, pero ¿cómo si esto es, yo la amo y prometí amarla por siempre o por siempre? Pero muchas veces en el matrimonio caemos en este peligro de pensamiento, que estamos compitiendo. Estamos compitiendo por creer quién tiene la razón. Estamos compitiendo al ver a nuestro cónyuge, a nuestra ayuda como una amenaza, un enemigo. Y no nos damos cuenta de que estamos tan dentro de una forma de pensar que tenemos que detenernos. Tenemos que parar para entender que Dios nos diseñó con roles distintos. Y sé, y estoy muy consciente que he hablado harto de los roles y no he dicho cuáles son. Sí, lo sé. Y eso lo va a abordar el pastor Boria a contar de la próxima clase. Lo que yo estoy tratando de exponer o de presentar es que lo que Dios ha diseñado, esta estructura, debe funcionar porque Él lo provee. Dios se ha encargado de mostrarnos el camino. He tratado de poner énfasis en que tanto el hombre como la mujer son iguales, del mismo valor, pero las funciones son distintas. Y si no desarrollamos, no practicamos este diseño, vamos a sufrir, vamos a evidenciar una vez más fracasos matrimoniales. Y el énfasis está en qué tenemos que hacer entonces. Bueno, y las próximas 4 clases serán para hablar en profundidad de qué es lo que tiene que hacer el hombre y qué es lo que tiene que hacer la mujer en forma específica con estos roles que Dios ha diseñado. Dios ha dado a cada cónyuge una función distinta al otro, no superior ni inferior. ¿Y cuáles son entonces? Bueno, las vamos a estudiar con profundidad. La anatomía, la sexualidad, la afectividad, la espiritualidad son diferentes entre el hombre y la mujer. Dios nos diseñó de esta forma para complementarnos, lo que decía la hermana Yaceni al principio, le dio ahí en el clavo, para ser uno solo. Recuerden que el propósito de Dios, cuando Él diseñó el matrimonio, es que el hombre y la mujer fuesen una sola carne, uno, un complemento perfecto. Y no nos creó Dios para que el hombre y la mujer compitan en el matrimonio. Qué realidad más triste. A lo mejor te puede decir, no, es que eso nunca va a pasar. Hermanos, sí. Yo debo confesar que antes de conocer el diseño de Dios, antes de adentrarnos en estudios de la familia cristiana, antes de hacer cursos intensos de matrimonio con Paola, yo me veía compitiendo por creer tener la razón. Yo creía, sin conocer lo que Dios había establecido, a pesar de tener años en el Evangelio,
influidos tal vez por una sociedad, cultura o por lo que yo mismo creía que era justo, yo veía muchas veces que había una competencia en la cual yo tenía que ganar. Y tuve que pedir perdón. Porque si no vivimos en el diseño de Dios, hermanos, hay una amenaza latente de que el enemigo pueda destruir esto tan hermoso. ¿Quién es mejor? Entonces, ¿el hombre o la mujer? ¡Tran! Y ahí está la balanza. ¿Quién es mejor? Ninguno, por supuesto. O dicho de otra manera, los dos. Solo somos diferentes. Recuerden, tenemos la misma dignidad, el mismo valor. Dios nos ve de la misma manera. Tenemos su imagen en nosotros. Lo que Dios ha permitido es que en esta diferencia podamos ejercer funciones distintas. Y si realizamos estas funciones, que el pastor Boris va a profundizar a contar de la próxima clase, vamos a disfrutar, vamos a vivir un matrimonio centrado en la voluntad de Dios. Y hermanos, eso no es solo bendición para nosotros, sino que también es un testimonio vivo para que otros puedan comprender que Dios verdaderamente existe. Y aquí nos vamos a adentrar a una realidad que no solo se vive en el matrimonio, sino que es paralela a la vida de iglesia. Súper interesante. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, permitir a Dios que Él sea quien edifique nuestro hogar. A ver, esto puede parecer demasiado obvio, pero miren, ¿qué dice el Salmo 127, 1 y 2? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dicho de otra manera, si el Señor no está presente en el matrimonio de cada uno de nosotros, en vano serán nuestros esfuerzos por mantenernos unidos. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a que su amado dará a Dios el sueño. Y esto es una realidad que tenemos que considerar independientemente de los años, del tiempo que llevemos en el Evangelio. Si el Señor ha permitido que en este año 2022 usted pueda participar de esta escuela bíblica, si este tema de familia cristiana le ha llamado la atención, hermano, si desea que el Señor pueda bendecir su matrimonio, permita que Él pueda edificarlo. Tal vez hay algunas cosas que tienen que caer para volver a construir sobre un fundamento firme. Bueno, que el Señor lo haga entonces. Tal vez tiene que caer ese pensamiento machista de que yo siempre tengo que tener la razón. Bueno, que en el nombre de Jesús eso caiga. Tal vez debe caer un pensamiento feminista que atenta contra lo que Dios ha establecido, que es su orden. Y tal vez las hermanas, antes de someterse al hombre, como principio de Dios, deban someterse a Él. Es decir, hombres y mujeres. Aquí yo creo que todos nosotros estamos en la misma condición de reconocer qué tan lejos hemos ido y nos hemos distanciado de lo que Él ha establecido. Y sinceramente y de corazón, pedirle que nos perdone. Y pedirle y rogarle que sea Él entonces que el tiempo que queda de vida edifique nuestros matrimonios para que sean los mejores años de matrimonio. Aquellos que se van a casar y están aquí con nosotros,
Qué bendición es poder considerar esto antes, para que desde el comienzo el Señor pueda edificar conforme a su propósito lo que Él tiene para ustedes. Tenemos mucho que hacer. El hogar es una enorme edificación en la que Dios es el arquitecto y los materiales de construcción están en su palabra. Dios ha dado mucha instrucción también respecto de la vida de iglesia. Y vamos a hacer un paralelo, lo he dicho un par de veces ya, porque la realidad que se vive en la familia es la misma que se debe vivir en la iglesia. Y si Dios es el arquitecto, Dios es el constructor, Dios es el que provee los materiales, Dios nunca nos va a dar una responsabilidad sin antes decirnos cómo lo debemos hacer. Dios es tan misericordioso y tan bueno que está dispuesto a proveernos de todo lo necesario. Yo creo que lo más importante hoy día es poder reconocer ante los ojos de Dios que sí lo hemos hecho mal. Que no tenemos un enemigo durmiendo junto a nosotros. Que no es que se trate de ganar una competencia y tener siempre la razón. No. Si hay realidades que se han vivido en este tiempo, en esta dirección, hermanos, perdonémonos y conversemos con nuestro esposo o esposa y digámosle, ¿sabes? Comencemos de nuevo, pero como Dios quiere. ¿Y saben? Lo maravilloso va a ocurrir. Aleluya. Y va a ser un testimonio que va a permitir que muchos más crean. Usted puede decidir edificar su hogar a su manera o a la manera de Dios. Sí, tristemente, a nuestra manera se produce mucho daño. Para lograr un hogar victorioso, usted debe poner de su parte y llegar juntos a acuerdos. Sí, recordemos que no es competencia, recordemos que el hombre en su función sacerdotal debe tener la responsabilidad de guiar a la familia, no solo a la esposa, sino que la familia, guiarla para que puedan abrazar el consejo de Dios. Y eso requiere que cada uno de los que componen la familia, los que componen el matrimonio, estén dispuestos a poner todo de sí. Usted tiene todo lo que necesita. Sí. Tal vez usted se siente incapaz, tal vez usted cree que no, hay mucho daño causado. No, aquí hay cosas que son estructurales que no se pueden desarmar. No, hermano. No, hermana. Usted tiene todo lo que necesita. Dios ha provisto de todo. Ahora, usted debe decidir trabajar en aquello. Bien, esta ha sido la presentación, la clase número 4 de hoy. Les recuerdo que a contar de la próxima clase se va a profundizar bien claramente en los roles del hombre, de la mujer, y se va a hacer un barrido, va a ser un barniz muy interesante de cómo esta realidad también impacta en la visión que el mundo tiene sobre el hombre y la mujer, la visión que los roles bíblicos y también los roles en el contexto de vida de iglesia. Así que les invitamos a ser parte de esto. Hoy les voy a enviar la segunda tarea con las 3 clases que hemos visto hasta hoy. Recuerden que la primera correspondía a la primera clase y hoy corresponde a la segunda tarea. La voy a enviar por los canales oficiales, ya sea por WhatsApp y también subir el material a nuestra plataforma. Terminamos esta clase. Voy a dejar un tiempo para algunas preguntas o comentarios, pero les deseo que el Señor les bendiga. Les deseo que esto pueda tener un impacto transformador de consuelo en sus vidas, en sus respectivos matrimonios.